Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. A lo que tú habrás de darnos a conocer a la luz de este libro. Bendícenos a todos de manera generalizada, los que estamos aquí y los que nos estarán viendo a través de las redes sociales. Te pedimos en el nombre de Jesús que ministres también la vida de ellos. Y si hay personas con diferentes tipos de problemas, ministra, sana a los enfermos. Señor, obra en aquellas situaciones difíciles que hacen debilitar a algunos de los de tu pueblo. Padre, mira esa economía en donde el enemigo ha metido sus manos para poder destruir, desboronar. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo, reprendemos toda obra del enemigo. Y ahora mismo, Señor, somos cautivos en nuestros pensamientos y en nuestros aspectos emotivos por la presencia, por la unción poderosa de tu Espíritu. Que nada nos impida el recibir, el ser receptores de tu palabra bendita que nos trae múltiples bendiciones para nuestra vida, Señor. Revienta las cadenas. En el nombre de Jesús lo rogamos para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 30. Hoy damos inicio al estudio del Salmo 30. Yo no sé si usted se alegra porque bueno, yo conozco las personas que están acá, a muchos de ustedes, y sé que tienen años que nunca han dejado de venir al culto de la mañana. Y hasta se pueden de memoria los estudios que he impartido, desde que hace muchísimos años atrás dimos inicio. Recuerdo que uno de los primeros estudios que dábamos era el estudio de las parábolas, y luego pasamos a la explicación del tabernáculo y de manera sucesiva el estudio del templo. Pues hoy vamos avanzando con el estudio de los Salmos, y qué grandioso es entrar en este tour, un tour que nos trae ricas y abundantes bendiciones. Vamos a leer el versículo número 1 del Salmo 30. Dice el escritor de este Salmo: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Repito el texto: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Gloria a Dios. Por favor, tome su asiento, si es tan amable, hermanito. Vamos a observar algunos factores que son de suma importancia al emprender el tour de este Salmo número 30. No voy a explicar, desde ya quiero adelantarle, para que no vaya a estar usted esperando que al finalizar de repente yo diga: hermano, hasta aquí llegamos y no hemos explicado nada de lo que hemos leído a través del versículo número 1. Entonces, para que no tenga en sí ese tipo de interrogante y diga: ¿por qué no lo hizo? Es porque es meritorio, antes de examinar texto por texto de manera sistemática, dar una pequeña referencia acerca del por qué y se escribió este salmo y en qué momento se escribió este salmo. Porque si no tenemos una idea clara, entonces usted no va a entender el texto. Por eso es que es muy importante
examinar el contexto de cada versículo, examinar el contexto, el trasfondo de cada estudio. Al entrar en detalles, entonces, iniciamos con una pequeña introducción. ¿Quién escribió este salmo? ¿Quién lo escribió? Bueno, todos reconocemos que fue el mismo David quien lo escribió. Para escribir este salmo, el mismo David, no crea que aquí estaba atravesando por un momento, bueno, en el presente sí, pero para escribirlo, tuvo que haber atravesado un momento difícil, una circunstancia que vino como a conmover, a convulsionar sus aspectos emotivos. Entonces este salmo, todo lo que aquí está escrito, fue recaudado por una situación que se presentó en la misma vida de David, porque él atravesó momentos difíciles. Eso sería lo segundo. Lo tercero, este salmo, voy a engranar con lo que acabo de mencionar en segunda instancia. Si se escribió en un momento difícil, en una circunstancia cuando los aspectos emotivos de David fueron convulsionados, significa entonces que este viene a ser, como el tercer aspecto, un recuento que David mismo iba acumulando de manera paulatina, y cuando hace ese recuerdo de lo que acumuló, entonces él comienza a escribir acerca de todo lo que le ocurrió, de todo lo que él vivió en esa circunstancia difícil. Eso sería lo tercero. Lo cuarto, este salmo es el fin de cómo él superó esa situación difícil que le sobrevino a la vida de él de manera personal. Entonces, en este cuarto aspecto, yo prosigo lo que es la introducción. Lo que él vivió no fue fácil. ¿Por qué? Porque fue como una reprensión que Dios dio a su propia vida por una decisión equivocada que él mismo tuvo que tomar de manera personal. Entonces, pero Dios lo corrigió. Y bien dice la Biblia, porque pueden haber dos posiciones. Por ejemplo, una persona natural, yo llamo a las personas naturales bastardos, un bastardo. Todos nosotros en cierto momento fuimos bastardos, ¿verdad? Todos vivimos en el mundo. Cuando digo la palabra bastardo me refiero no al tipo de léxico que se maneja en el mundo, porque allá es horrible oír expresiones que para qué recordarlas y para qué estarlas repitiendo. En el caso nuestro acá en la vida espiritual, cuando Dios cambió nuestro lamento en baile, en regocijo, y puso nuestros pies sobre peña y puso un cántico nuevo, eso significa que Dios cambió hasta nuestra manera, nuestra forma de hablar, de expresarnos, todo lo cambió el Señor. Entonces acá, en el léxico el cual nosotros manejamos, la palabra bastardo significa hijo ilegítimo. Nosotros estábamos en esa posición, en esa condición antes. Entonces, cuando una persona es bastardo, es hijo ilegítimo, y toma decisiones personales equivocadas, no le sucede nada, porque sigue tomando ese tipo de decisiones y dice, ¿ya vieron que Dios no me reprendió? Pues sí, porque al hijo ilegítimo, al bastardo, Dios no lo reprende. Pero la Biblia dice, ubicándonos en este cuarto punto, el por qué le vino la reprensión a David, la Biblia dice que al hijo que Dios ama, dice la palabra, Dios lo reprende. Por eso es que cuando uno observa hacia atrás, todos los que fuimos niños en el pasado, en cierto momento de nuestra vida, cuelse muchas veces nos volvíamos traviesos e incorregibles, porque así éramos nosotros jóvenes. Si usted no se recuerda de esas etapas y hoy las ha pasado por alto, ¿verdad? Y quizás está diciendo,
yo no sé por qué mi hijo se comporta así. Lo que pasa es que usted se lo ha olvidado. ¿Quién fue usted cuando entró en ese periodo difícil de la adolescencia? Porque la expresión viene de la raíz de adolecer de algo. E inclusive siendo viejos, adolecemos todavía de muchas cosas. Pero recordando el pasado, cuando adolecíamos de una identidad y cometíamos errores, nuestros padres nos decían: mira, no andes con ese muchacho. Y era lo primero que nosotros hacíamos. Es decir, desafiar las expresiones, el consejo de nuestros padres. Nos volvíamos rebeldes y hacíamos cosas que dañaban inclusive hasta la misma reputación de nuestra propia familia a la cual pertenecíamos, la reputación de nuestros progenitores. ¿Qué es lo que hacían ellos? Lo que no se practica hoy. Ellos venían y nos decían: mira, bueno, que ni le decían a uno, sino que de una sola vez lo atacaban físicamente, lo reprendían físicamente, lo corregían físicamente. Y la pregunta es: ¿era correcta esa corrección que nos dieron nuestros padres en el pasado? Para las nuevas leyes que hay en los países y en nuestro país, la corrección física no es aceptable, es inaceptable. No, si el niño quiere rápidamente ya agarra el celular, porque hoy hasta los chiquitos cargan celulares, los niños de 3 años. ¿Y para qué? Ni saben ni para qué lo usan, para ver cosas que no habrán de beneficiarlo en su propia vida, sino para destruirlo. Entonces, parece ser que las leyes van en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia demanda que nosotros apliquemos vara a nuestros hijos cuando hay necesidad de corregirlos. Dice un dicho que no es de acá, es un dicho español. Dice que el que consiente a un hijo está criando una serpiente. El que mucho lo consiente cría una serpiente. Y esa es la realidad. Consienta mucho a su niño y no lo corrija, va a tener una serpiente peor que la anaconda, se lo va a tragar. ¿Cuántos han visto la película La Anaconda? Amén. Ahora somos buenos. La 1, 2 y 3. ¿Usted sabe a qué me refiero? Consienta a un hijo, consentido, y no lo corrija, entonces va a crear una serpiente, el que mucho lo consiente. Por eso es que nosotros, cuando recordamos el pasado, no, hombre, yo me recuerdo una vez en mi vida, tenía 3 añitos, mano, pero era incorregible. Como uno se cría en la pobreza extrema, yo no lo olvido. Y quizás la familia de uno dice: pero tan chiquito, ¿no? Yo recuerdo muchas cosas que aquí las tengo en el disco duro de mi cabeza. Como claro, ¿verdad? Frijolitos en el desayuno, frijolitos en la cena. Y en veces varía cuando la madre es ingeniosa. Entonces allá en mi pueblo, en mi cantón, ¿verdad? Ahí frijolitos francés chuponeado con frijolitos y el café. Entonces el pan dulce con el café, el bizcocho. Entonces en el almuerzo, llegó el momento del almuerzo cuando mi mamá nos sirvió. Y todos comíamos en el suelo, no crea, una pobreza extrema en el propio suelo. Chiquito, gordito, careto, de aquellos niños que agarraba la sopa de frijoles así. No se me olvida. Entonces en ese momento yo estaba hasta aquí de tanto frijol. Entonces mi mamá vino y que lo que hice yo fue incorrecto, no se me olvida. Y se lo lancé. Yo le dije: yo no quiero frijoles. Se los tiré. Entonces yo vi a mi padre que se dirigió a mi papá a traer el cincho. No esperé, ni lento ni perezoso, hermano. Salí corriendo por todo el área de la colonia donde vivíamos, unas bajaditas, hombre, un tropel gordito, pero rodando. Y mi papá me alcanzó. Hasta el cincho había dejado. Entonces lo que hizo fue cortar, allá en mi pueblo lo llaman chirriones, un chirrión. Entonces hizo un nudito, los chirriones, y un montón de chirroncitos. Entonces lo que hizo, como, ¿verdad? Yo desnudo, chiquito, 3 años. Bien me acuerdo que mi papá
no era una persona conocedora del Evangelio. Pero la parte donde me corrigió físicamente fue la más adecuada. No me castigó en la espalda, no me laceró la espalda. En ningún momento él hizo eso, sino que su corrección fue en mis pies. Me dio como 5 a 6 chirrionazos, pero bien puesto, que hasta yo me veía las cicatrices. Y los demás niños me decían, ¿y eso qué es? Es lunar, le decía yo, de la gran penqueada que me habían dado, hermano. Entonces no olvido yo eso, pero al ver hacia atrás, oye, pues este señor tan duro que fue con nosotros. No, yo le agradezco a mi papá que de los 3 años él me corrigió. ¿Qué pasa si él no lo hubiese hecho? ¿Ah? Eso me hubiera dado a entender mucho. Claro, uno no entiende muchas veces, no sabe diferenciar o distinguir a esa edad. Pero al crecer hubiera dicho, si mi papá no me corrigió es porque nunca me amó. El amor se muestra a través de la corrección. Cuando usted tenga un niño que necesita corregirlo, corríjalo, pero de manera adecuada. No haga como muchos se sobrepasan, agarran al niño del pelo y ya lo llevan, hermano, hacia la cocina, que te voy a quemar la cabeza. No, ese inmediatamente, si usted es vecino de alguien, llame, porque ese tipo es masoquista. Sé que en el pasado se practicaron varios tipos de castigos. Los abuelos lo hacían con nuestros antepasados, con nuestra familia, ¿verdad? Los sacaban a la parte del patio y les untaban sal en la espalda y los ponían al sol. Imagínense con un montón de sal en el sol, hermano, usted. Ese es el castigo. Los sentaban así en el propio suelo a mediodía en punto. No, hombre, era mudar piel, quemarse. Y cuentan también que no solamente ese era el tipo de castigo, sino que le ponían, no sé, unas cuestiones acá, dicen, como, o que estuvieran hincados en maicillo. Imagínate estar hincado en maicillo, hermano. Aunque usted ni sin maicillo no se arrodilla. Ya imagino estar hincado en maicillo, porque algunos que creen que orar es castigo. Por ejemplo, yo he oído padres, estoy hablando en el presente, que le dicen, yo te voy a castigar, venite, y lo agarran de la mano, arrodíllate. Ahí están los niños arrodillados. Orar al Señor, este es tu castigo de hoy. Orar no es ningún castigo, es un privilegio. Es un privilegio. O algunos le dicen, ya te voy a mandar a la vigilia, vas a ver, te voy a castigar. Y por eso que muchos dicen, ir a la vigilia. No, hombre, eso no es carga. El día en que usted no quiera venir y lo tome por carga, mejor quédese en la casa. Porque ese es un aspecto voluntario, no es un castigo. O leer la Biblia, lo toman como un castigo. Léeme todo el capítulo número 1 de Génesis. El bichito y tal. Así les enseñan algunos padres a sus hijos que la lectura es un castigo, cuando leer es un privilegio, porque uno se enriquece a sí mismo y enriquece a otras personas que lo oirán con respecto a lo que uno ha absorbido. No es un castigo. Entonces mantengamos en nuestro corazón y en nuestra mente que cuando en un tiempo atrás nuestros padres nos corrigieron, fue para nuestro propio provecho. ¿Qué nos diríamos con Dios en el concepto espiritual? Cuando Dios corrige a una persona, lo corrige porque nos ama. Si fuéramos bastardos, no nos corrige, pero como somos hijos genuinos. ¿Cuántos son hijos genuinos del Señor aquí? Levántenme la mano. El día en que usted tome una decisión que no vaya de acorde a la voluntad del Señor, sepa que Dios lo va a corregir. Lo va a corregir. Por eso es que el título de este salmo es la dedicación de la casa. Salmo de David, un cántico de fe puesto a la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque después de la corrección él tuvo un proyecto. Le haré casa a Jehová. Y esa casa, de ese mismo agradecimiento que sentía, habría de dedicarla al Dios Todopoderoso,
aunque él, le voy a decir esto, adelantándome, porque ya estudiamos lo que es en sí el templo. David se le ocurrió el proyecto, él tuvo el proyecto, la idea, pero nunca la concretizó, nunca la realizó. Quien habría de realizar ese proyecto, es decir, cristalizarlo, sería su hijo Salomón. Por eso es que este salmo es un salmo de alabanza, después de esa corrección que Dios le hace, de alabanza, puesto que había sido detenido en ese penoso, ¿verdad?, problema que él mismo se lo buscó de juicio, pero al final Dios lo perdonó de su pecado. Ese es todo el contenido de este salmo. Ahora, cuando él escribió entonces el salmo, voy a profundizar un poquito ya, soltando la entrada al pórtico, para meterme siempre en lo que es este resumen, ¿verdad?, de inicio, para luego la otra semana desarrollar versículo por versículo. Si David entonces enfrentó una reprensión de Dios, y eso mismo, cuando Dios lo perdonó, lo motivó a escribir este salmo, entonces significa que había un corazón tan henchido de agradecimiento que él no dejaba de cesar de darle alabanzas al Señor, alabanzas de agradecimiento por haberle librado de esta situación la cual él mismo se buscó. Bueno, yo le decía hace unos minutos atrás, era una reprensión, pero lo que había sucedido era una grave enfermedad. Pero ahora quiero que veamos a la luz de la Biblia en dónde es que se da origen a esta enfermedad que el mismo David adquirió por haber tomado una decisión personal que no iba, hermano, que no era coherente conforme a la voluntad del Señor. Porque en algunos momentos quiero dar a conocer eso. En algunos momentos todo nos va bien en la vida, así como David, ¿verdad? Y decimos, bueno, este año 2018, a partir de hoy de enero, todo me va bien, mano. Bendecido económicamente, no me han venido ninguna enfermedades de ninguna clase. Tenía una gripe, pero ya me pasó. Tenía una fiebre, ya me pasó. Y bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Nunca, le voy a decir esto, nos confiemos como le pasó a David. La Biblia es nuestro espejo. Al ver lo que aquí se presentó con miles de años atrás, nos tiene que servir como una lección para los que estamos oyendo este estudio. Hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, de este libro se aprende o se adquiere mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Una de las cosas que Dios le dijo, mire qué lindo, a Israel a través de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Todo lo que había en la tierra prometida, la palabra tierra prometida, usted sabe, hay dos frases que se utilizan: donde fluye leche y miel. Eso implica una bendición grande. Leche y miel es tu bendición que Dios quiere darte. Entonces esa tierra Israel habría de tomarla como posesión. Pero mire que para alguna persona que le gusta inquirir y examinar de manera cuidadosa, yo he oído hermanos, pastores y consiervos míos, muy amigos, los cuales hemos hablado de esos puntos. Y para algunos, al leerlos, ¿verdad?, en su forma de apreciar, dicen, eso es injusto. Es injusto. En el plano natural puede ser así. Pero cuando Dios decide darte algo, a Dios tú no lo puedes tratar de injusto. Pero ¿qué es lo injusto? Que muchos mismos nos cercioramos a la luz de la Biblia. Que cuando Israel iba a tomar la posesión de esta tierra, ya las casas estaban construidas. Ya habían siembras, tierra que fluye leche y miel. Ya habían cosechas, ya habían sembradíos. Y mire qué duro esto. Israel entraría a tomar posesión porque Dios le daría esa tierra como posesión a Israel. Pero llegarían a tomar algo que a ellos no les había costado. Las casas ya construidas,
las siembras ya con su fruto. ¿Verdad que ahí es donde muchos sacan sus propias conclusiones y dicen, pero ese es injusto, hermano? Sí, pero Dios quien te lo ha dado, así que no estés ahí peleando con Dios, Dios te lo dio. ¿Verdad? No es injusto, estarías acusando a Dios de algún despropósito. Pero en el plano humano, la realidad es, tomarían algo que no les costó para nada. Entonces, antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, hay ciertos consejos que la misma Biblia, el mismo Dios, y la misma Biblia lo dice, que Dios dio a Israel, que cuando entraran a la tierra prometida, ellos no se olvidaran que fue Dios quien los hizo entrar. Número uno, Dios fue el que los hizo entrar, no su propia fuerza física. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino dice, es con mi Santo Espíritu. Nuestra fuerza es la fuerza de Dios. Entonces, no te olvides que fue tu Dios quien te entró a la tierra prometida. Dos, no te olvides de que tu corazón se engrose de orgullo. De orgullo. Vea, que te vuelvas una persona malagradecida y que cuando encuentres a un forastero, a alguien que necesite hospitalidad, tú se la niegues. No te olvides que fuiste también tú extranjero. No te olvides de eso, que fue Dios quien te dio casas que no te costaron, siembras que tú no sembraste, frutos, fue Dios quien te lo dio. No se te olvide que en esa prosperidad fue Dios quien te dio todo. Ahora yo tomo eso y lo aplico a nosotros. Que no se nos olvide, cuando Dios nos tenga en prosperidad, que no se nos olvide mantener un corazón agradecido para con Él. Que no se nos olvide servirle a Él en agradecimiento. Que no se nos olvide que tenemos que estar constantes viviendo para Él. Porque todo lo que recibimos de Dios, cuando Dios muestra su longanimidad, Dios nos bendice, pero te bendice para que te acerques más a Él. La bendición de Dios nunca te aleja. La bendición de Satanás sí te aleja. ¿Podrá el diablo prosperar a una persona de la noche a la mañana? Sí, mire los narcotraficantes. Yo estuve viendo las biografías de varios narcotraficantes, de varios capos de la droga de México. La comparé con algunos libros que tengo de Escobar, de Pablo Escobar de Colombia, porque hay muchos libros de él. Entonces me gusta leer y así una comparativa. Tipos que se volvieron ricos de la noche a la mañana utilizando estrategias que ahí están en el libro. Hay un libro que dice, tú puedes ser rico en un aproximado de un año. Entonces, utilizando estrategias de mercadotecnia, aplicándolo, volviéndote un tacaño. No des para la obra, no des nada, enciérrate en tu casa, no gastes ni para la comida, limítate en muchas cosas. Pero como decía un proverbista, ¿verdad? No cristiano, sino un proverbista, decía estas frases: nosotros los seres humanos, cuando estamos jóvenes, tenemos la capacidad, las fuerzas para trabajar, y podemos de tanto trabajar ahorrar. Pero eso que tú vas a ahorrar, limitándote muchas cosas que te pueden desfavorecer en tu salud física, te puede servir para la medicina cuando envejezcas. No sé si usted agarró lo que le acabo de mencionar, que muchos guardan y acumulan y dicen, no hay tiempo para congregarse, no, y siguen guardando y dicen, no voy a trabajar más de 8 horas, y acumulas. El daño te lo estás haciendo tú, joven, y las repercusiones las vas a recibir cuando envejezcas. Y lo que has guardado, joven, por lo que tanto te sacrificaste, al final ese dinerito que fuiste guardando te va a servir para paliar tus mismos descuidos que tuviste cuando era joven, porque así viene a acabar uno. De ahí uno acumula sabiduría. Entonces, hermanitos, al hacer esa comparativa, ¿verdad?, de estas personas que sirvieron para el mal. No, hombre, estuve viendo, estos tipos eran pobres, hermano, eran de la calle. Nada menos este señor de México, el más reconocido que acaban de agarrar, desde muy pobre, era maltratado por su abuela, por su mismo papá. Era un alcohólico, era un mujeriego, y lo utilizaba como un burro de carga, ya porque su padre le heredó eso, la maldad. Entonces, cuando fue creciendo allí por la edad ya de la adolescencia, ya el tipo ya era un líder.
¿Por qué? Porque, hermano, llegó a caer en las manos de uno de los líderes muy reconocidos, hermano de allá de México, de la droga. Entonces este tipo lo discipuló. Y ya lo habían tardado como 2, 3 años cuando ya lo había desbancado, ya le había quitado lugar. Ya era un líder muy reconocido. Viene desde abajo. Pero ahora, el por qué estoy comentando de esto, ¿qué relación tiene eso, lo de secular, con esto? Mucho. Porque hay riquezas que el diablo te da, pero las riquezas que Satanás te da te alejan, te destruyen, te vuelven insensible, te vuelven orgulloso, no te acercan a Dios. Y lo último, las riquezas que Satanás da no son duraderas, se fuman como la nieblina, es como el agua, hoy las tienes, mañana no. Cuenta en uno de sus libros Escobar que una de las casas que tenía en los Estados Unidos, porque él tenía casas en diferentes países, imagínense que él ya no hallaba dónde meter el dinero, los millones de dólares, a tal grado de que todas las paredes estaban barnizadas de millones de dólares. Es decir, que hacía las paredes huecas y en medio de las paredes era como un sótano, las paredes mismas. Entonces la gente las miraba bien bonitas, ¿verdad? Barnizaditas, pero en medio de las paredes, en toda su casa, su residencia, habían millones y billones y billones de dólares, que cuando él murió, esa casa le fue vendida a un gringo, ¿verdad? Y él la compró con toda facilidad, porque tenía dinero, la compró. Entonces él quería hacer algunas modificaciones a la casa y las hizo. Entonces, haciendo las modificaciones, dijo: esta pared no me parece, esta pared la voy a poner aquí. Entonces, escarbando, a lo más, pues fue fácil, pum, pum, le dio, se desmoronó todo. Y ve que cae del cielo, cayó millones de dólares. Ya imagínate usted escarbando una casa, ¿ve? Ni un peso le sale, hermano, pero ni una cora, nada. Entonces escarbaba y le caía un montón de dinero. Rápidamente, como el hombre era legal, hay norteamericanos que son correctos, y vino, él le dice, él sabía que la casa había sido de Escobar. Entonces llamó a la autoridad y rápidamente llegaron, rodearon la casa, lo sacaron a él y a su familia y comenzaron a escarbar por todos los perímetros externos de la casa, y en todo lugar había dinero enterrado. Imagínense, él murió, ¿a dónde está él hoy? Quien escribe de él es el hijo, ¿verdad? Pablo, mi padre, dice un libro. ¿A dónde está él? ¿Sus riquezas dónde están? Aún estando él vivo, sus riquezas ya no le servían para nada. Entonces, cuando Dios te bendice, no te olvides que no tienes que alejarte de Él. No te olvides que no tienes que hacerte un orgulloso. No te olvides que tu agradecimiento tiene que estar para con Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿A cuánto les ha pasado en algún momento? Estamos examinando la experiencia de David, del porqué de la enfermedad, el origen de este salmo y del porqué de la enfermedad, porqué de la corrección. ¿A cuánto nos ha pasado que con alguna bendición ya caminamos diferente? Y este es que apenas una pequeña casita tiene, ya tuviera una mansión en la playa, no, ya no viene a la iglesia. Este es que apenas un carrito tiene, que le ha puesto regalito de Dios, y ahí no tuvieron uno de aquellos buques, mano. Un buque de esos grandes y te vas para la isla Bermudas, chulón. Chorcitos con lentes oscuros allá, con un perrito, y te invitas a unas 4 diaconisas. No, las hermanas de aquí son santas. Dicen amén las hermanas que sirven aquí. Hoy se lo creen. Entonces ya se le olvida, ¿verdad? Y dice, ya no voy a venir a la iglesia. No, yo ya no soy. Vino un amigo acá, un amigo mío, muy amigo. Yo sé que me está viendo porque él ve los mensajes en vivo. Y no me agradó su actitud. Dice que fue a una iglesia a Costa Rica porque tiene un familiar en Costa Rica. Y de repente él aquí se congrega en un lugar de... Usted sabe que aquí hay denominaciones de todo tipo, de café, de leche, de chocolate, de gustos. De gustos. Iglesias que le dan el gusto que usted quiere. Si quiere oír algo bonito, motivacional, lo va a encontrar. Si quiere oír a alguien que le diga, tú eres más que campeón, mano, lo va a hallar.
va a hallar lugares de diferentes tipos. Entonces, ella a Costa Rica, y como él se congrega acá, yo mantengo la amistad y lo respeto. Entonces dice acá, según lo que tiene el pastor, se denota la bendición que Dios le ha dado. O sea, aquí se congrega, su pastor carga un Rolls Royce, un automóvil Rolls Royce. ¿Saben de qué le estoy hablando? Un automóvil que cuesta miles y miles de dólares. Esa es la bendición que Dios le ha dado al hombre. Ser bendecido por Dios no es pecado, señores. El problema es que usted obtenga la bendición de manera ilícita, porque Dios es el que enriquece y Dios es el que empobrece. Ese no es el problema, porque alguien puede trabajar. Es como que me hablaran del pastor del Coco. Alguien dice, qué bendecido, hermano, y no él trabaja, pues. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Y no trabaja, pues materialmente, él es el que sostiene la iglesia. O sea, no hay ningún problema. El pastor de quien yo le estoy hablando, él trabaja. Él es un hombre empresario, compró su carro, ¿verdad? Entonces bien, y como viene el hermanito que es amigo mío, la ha agarrado, o sea, todo lo que venga el pastor lo imita. Entonces dice él, dice al vehículo, no hombre, no hay, como al parqueo se va a examinar aquí en El Salvador, entonces el mejor carro. Entonces él fue a visitar a esta familia a Costa Rica. Y cuando llegó, ¿verdad?, la recomendación que le dio a uno de su familia es que se saliera de esa iglesia. ¿Por qué? Porque directamente, como de aquí iba con un ejemplo malversado, se fue al parqueo y dijo, ¿y dónde está el carro del pastor? Me va preguntando por el carro del pastor en lugar de aprovechar el tiempo allá. Iba viendo una guarola, su carrito todo viejito. Entonces él le va viendo caso y va donde el familiar. No, le dijo, allá se me enseñó en El Salvador, esa es una de esas iglesias de la prosperidad. Aquí tú tienes que irte, le dijo. Yo te llevo a una iglesia que es de la misma misión aquí en Costa Rica. Y se van. Es claro, ya llega gente de todo tipo, ¿verdad? Pero máximo gente de dinero. Entonces ahí lo primero que hizo fue también irse para el parqueo y dijo, según el vehículo, le dijo a la familia, aquí quédense, porque aquí hay billetes. Entonces cuando él vino comentándome, me dijo, ¿y usted qué dice de eso, pastor? No, le dije yo, porque usted está de igual que las personas del mundo. En el mundo a usted le dan valor por lo que usted tiene. Aquí en el cristianismo, en el evangelio es muy diferente. Si usted tiene algo, no es porque usted sea de mucho más valor que otro. Es decir, que usted valga más que otro. Dios a todos nos ve por igual. Si nosotros somos bendecidos con una casa, con un carro, con ropa, es porque Dios es el que la da. Y eso no tiene que hacernos, hermanos, entrar a nosotros para poder jactarnos y decir, yo tengo más valor que el hermanito que no tiene nada. No, el mundo valora a una persona por lo que tiene. Si tú usas buena ropa, el mundo te valora por eso. Si tienes un buen carro, te valora por eso. Si tienes una esposa bonita, te valora por eso. Si tienes un buen celular, así es tu estatus social según el celular. Porque hoy, según la gran tablota, así es tu estatus. Si tú cargas, por ejemplo, yo pregunté por un celular en San Salvador. Yo no uso celulares. Hay gente que no me cree. Yo no uso celular. Tengo más de 5 años de no usar celular. Y soy feliz. Y no tengo problemas. Entonces, fui a preguntar por un celular y me dijeron $3,500. El más nuevo que hace $3,500, un celular. Y solo porque tiene estas aplicaciones y estas funciones. Entonces, increíble. Yo por preguntar, pregunté, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que le mete y mira, cómpralo. Porque según cargues un buen celular, así vas a tener tú más auge, más reconocimiento. Te van a respetar. Váyase por el Parque Libertad con un celular de ese tipo. ¿Qué respeto le van a dar? Váyase allá por la Campanera, allá por la línea férrea de la Terminal de Oriente, cuando uno va a pie. Camine por todo aquello donde nosotros transitábamos antes, que íbamos a las vigilias, porque yo iba a las vigilias ahí. Entonces por todo eso, la línea, ahí caminábamos. Ven usted con un celular de esos grandotes aquí, métaselo aquí, o póngaselo aquí de colgado. Entonces que se lo miren, vaya, le arrancan con todo y cabeza. Según lo que tienes, así es el valor. Hay una alabanza muy linda que a mí me agrada, que ya murió el cantante, muy lindo, un hombre de Dios también,
Dice, cuando llegues a la puerta grande, cuando llegues a la puerta grande, cuando llegues a la puerta grande, ahí no podrás decir discursos aprendidos. Ahí no podrás decir que en la vida fuiste el grande, porque dice ahí la alabanza, aquí solo hay un lema: tanto has hecho, tanto vales. Nada has hecho, nada vales. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En el cielo no vas a entrar por lo que has tenido aquí. Porque hay gente que dice, no hombre, si se tiene billetes. Ridículo sería eso, dice al parqueo y dice, no, ese es el mejor. No, ridículo. Nosotros somos valorados por las riquezas internas que hay en nuestro corazón y no por lo material que tenemos, señores. Entonces, llego a la conclusión con estas primeras expresiones. Nunca se nos olvide que cuando seamos bendecidos, nos olvidemos del Señor. O ya no, ya camina diferente. No, como carga, no hombre, qué reloj que carga. No hombre, no la camisa. No, cállese, no hombre, los zapatos. Ya no le habla a nadie, ya no puede sentarse, ya no quiere venir aquí porque solo sillas de plástico tenemos. Que no se nos olvida, David se le olvidó. Hermano, y lo tremendo de esto es que ya vaya culminando nuestra vida y nos volvamos insensibles. Se le olvidó quién lo había prosperado. Porque le pasa como muchos de nosotros, que en la prosperidad nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de Él. Pero al olvidarse de Dios, entonces su corazón se llenó de orgullo. Y viene Él, mire, y dice, bueno, no consultó con Dios, ni con profeta alguno. Bueno, dice, yo quiero hacer un censo, dijo David. Voy a hacer un censo. Ahí es el origen de su problema. Él toma la decisión de hacer un censo. Por favor, abramos nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 21. Abra su Biblia y quiero que lo lea conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 21. Quiero que lea el versículo 21 conmigo, perdón, 1. 21, versículo 1, le dije, ¿verdad, hermano? Entonces, búsquelo ahí, quiero que comparta conmigo esta lectura. Veamos lo que, aquí, mire lo que dice. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? Mire, el mismo comandante de los ejércitos le está dando el consejo. ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey. Qué tremendo cuando alguien ya se cree, ¿verdad?, que no quiere consejo de nadie, ni quiere que nadie le dé opinión. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Siga leyendo. ¿Cuántos contó? Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable
a Jehová. Asimismo, esto desagradó a Dios. ¿Está leyendo conmigo? Por favor, yo quisiera que usted comparta con el que no tiene Biblia, porque lo que convence es esto, hermano. Lo que convence es la palabra. Increíble, si usted no tiene ahí, entonces usted no se va a cerciorar, que usted va a pensar que yo le estoy diciendo las cosas de mis propias ideas. Dice el verso 7: asimismo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque fue hecho muy locamente. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, lo demás léalo en su casa. Ahí es donde se da el problema, ¿verdad?, de su enfermedad, porque hizo un censo y Dios lo reprendió. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí, hermanitos? Ahora, usted tiene que tener cuidado cuando lea la Biblia, porque yo he oído expositores, ¿verdad?, que por no leer de manera correcta el contexto, y uno muchas veces cuando no lo hace comete el gran error, ¿verdad?, de desconocer la historia completa. Que no vaya a ocurrir, dice uno, ¿verdad?, que David, por censar al pueblo, que era pecado, Dios lo reprendió. Entonces, hermanito, yo quiero llevarlo al contexto de esto. El problema no fue el censo, sino que el problema fue la actitud de David. ¿Cómo está eso, hermano? No fue el censo entonces. No, sino la actitud. ¿Por qué? Hay una frase que Pablo mismo dice acerca de las cosas que son lícitas. No todo lo que me es lícito me conviene. Hay cosas que son lícitas. El censo no era ilícito. Censar al pueblo era algo lícito. Pero ¿cómo está eso? Entonces, no, hombre, hermano, usted no está confundiendo. No estoy confundiendo a nadie. Cuando Dios mandaba que se hiciese censo, entonces, porque Dios le dijo a Moisés que hiciera censo, y lo hizo 2 veces. Lo hizo 2 veces. Pero era Dios quien determinaba que se hiciese el censo. Era Dios quien lo determinaba. Y lo hizo 2 veces. Podía contar los soldados, podía contar los ciudadanos. Entonces, ese no era el problema. Ahí al final, ya a mitad, cuando yo vaya terminando la exposición de la introducción, ahí le voy a citar los 2 textos en donde Dios mandó a Moisés que censara al pueblo. Significa que es algo lícito, aprobatorio. Pero entonces, ¿y qué pasó aquí, pues? ¿Cuál es el problema que se da aquí con esta situación, hermano, que se convierte en algo pecaminoso? ¿Cuál es el problema? Lo que acabo de mencionarle, que aquí no fue Dios quien tomó la decisión, sino que fue David. O sea, era lícito. Él tenía conocimiento de eso, que era lícito. Pero aquí no es Dios quien le habla a él. Es él quien lo determina el hacer. Por eso es que hay veces que una acción, siendo legítima en sí misma, muchas veces uno viene a convertirla en algo pecaminoso. ¿Por qué? Cuando esto no está dirigido por la voluntad del Señor. ¿Era voluntad de Dios censar en ese instante? Ni Dios le había hablado. Dios no le había dicho nada a él. Pero a él se le ocurrió, de repente se le vino: a mí me planta la gana. Y comienza a dar la orden, ¿verdad? Y el mismo militar le dice que no es conveniente. Pero cuando uno ya se ha agarrado alitas, ¿verdad?, porque uno es bendecido. Ya de alitas, yo no necesito consejo, ya me las puedo todas. Yo soy el sabio de sabios, el mandarín me dicen. Ok, deja que Dios trate contigo. Esa no es la voluntad del Señor. A él se le ocurre e irrespeta el consejo de otro.
Porque dice el texto que leíamos que pesó más la orden que David dio. Y aquí vengo e incluyo este aspecto importante. Hermano, yo le decía hace unos segundos atrás, uno tiene que cuidarse, y máximo si estamos en bendición, cuando ya nos queda poco tiempo de vida, hermano. Algunos ya estamos mayorcitos, ya vamos aterrizando. No crea que uno se pone a llorar, ya voy, hermano, en decadencia. Ya nosotros ya vamos a entrar a la presencia del Señor. Y no crea que, ay, hermano, que la otra vida es mejor que esta. Allá no hay llanto ni dolor, no hay enfermedades. Si metiéramos la cabeza a la otra dimensión de lo espiritual, no quisiéramos salirnos. A uno ama aquí que porque ya adquirió este terrenito, que porque ha hecho marañón el palito. Es que quiero verlo cuando crezca el palito. No, hermanito, no nos sintamos confiados por la bendición que tenemos material. Sigamos perseverantes, sigamos fieles, sigamos agradecidos. En los últimos días de nuestra vida tenemos que seguir agradecidos con Dios. Pero ¿qué le pasó a David? Ahora que da la orden del censo. Hombre, cuando uno estudia la Biblia, uno sabe que era el periodo final de su reinado. Ya era lo último de su reinado. Pero él confiado, ¿verdad? Porque si usted lee la historia, cuando él reinó había paz sobre Israel, sobre los pueblos circunvecinos había paz. Todos disfrutaban de paz. David tenía bien sosegado a sus enemigos. Entonces ya es próspero, ¿verdad? No hay guerra ni nada, tranquilo. Aquí yo puedo dar la orden ahorita. Y la da en el último periodo de su reinado. Decide que a quienes él va a dar la orden comiencen a contar. ¿A quiénes? Aquí no estamos hablando de los ciudadanos. La orden de censar fue para que contaran a su ejército, a todo el ejército que él tenía. Esa era la orden, hermanito, ¿verdad? Dios no le está hablando, él lo hace de manera personal, caprichoso. Cuando el corazón se llena de orgullo, uno comete errores, hace cosas incorrectas, como David lo hizo. Pero ¿por qué mandó a contar el montón de soldados? ¿Cuál era el objetivo del censo? ¿De cuántos guerreros disponía para ir a la guerra? ¿Puede repetir esa frase conmigo? El censo, repita conmigo, consistía en contar cuántos guerreros tenía él para poder ir a la guerra. Wow, impresionante cuando le dijeron, este es el número. Este es el número que tenemos, miles y miles de soldados, hermano, ¿verdad? Y ahí es donde David mismo, al oír el número, hermanito, pero es que uno tiene que tener cuidado. ¿Cuántos miembros tiene usted en su iglesia? 3,500. Lo encopeta cualquiera. Pero cuando le dicen a un pastor, ¿cuántos miembros tiene? 10. ¿Y cuántos años tiene de haber fundado la iglesia? 10 años. Ahí viene otro campeón que se le han elevado los humos. No, hombre, hermano, usted no ha hecho nada en la vida. Bárbaro, cierra la iglesia. 10 son 10 y son justos y son comprados con la sangre de Cristo. El mismo valor que esos 10 tienen es el mismo valor que tienen 3,500. Se la voy a presentar fácil. Yo aquí enseñé todas las parábolas en la mañana. De repente el pastor metió todas las ovejas, ¿verdad? La forma como lo hace, cuando uno lee, es esta. Se para como que si acá fuese una puerta, una a la par de la puerta del redil, 2, la va contando 3, 4, 5, y contó 99 y eran 100 las que había sacado. Entonces cuando ya hubo metido las 99, dijo, ¿dónde está la negrita? ¿Dónde está Wilber? ¿Ah? Ya tiene una idea clara, ¿verdad? O lo pongo usted como ejemplo. ¿Dónde está la gordita? ¿Ah? La flaquita.
que se sentaba aquí de este lado, la negrita, ¿dónde está la colocha? Entonces me hace falta, dijo. Y la otra, entonces viene el Señor, cerró el pórtico. Y dice, no puede ser. Este se me quedó allá. ¿Y qué dice el cántico? ¿Qué dice el cántico? Es muy antiguo ese cántico. ¿Qué dice el cántico? Ya nos olvidó a nosotros. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99, la acción, dejó en el aprisco y por las, ¿cómo dice? Y por la mañana a buscarla fue, o por las montañas dice, la encontró gimiendo. O sea que dejó las 99. Otro pastor hubiese sido, estas, ¿para qué voy a buscarlas? Aquellas se la hartó el lobo. ¿Verdad? Más lo que me voy a exponer y subir a la montaña, andarla buscando. No, dice, mejor voy a cuidar, prefiero cuidar esta 99, pero esa que se me fue desobediente, hay que pague el precio, hay que reciba sus repercusiones, su pago por andar de desobediente, dice uno, ¿verdad? Entonces, no, la acción fue esta, dejó las 99 y fue en pos de la número 100, porque el mismo valor que tiene una, tienen las demás 99. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Tóquese así y diga, yo tengo valor igual que millones y millones de cristianos. Valemos la sangre de Cristo, dice la palabra. Dejó las 99 y fue en pos de la número 100. La actitud de David no fue la correcta, hermanitos. Cuando el orgullo sube hasta la cabeza, lo encopeta uno. No puede uno volverse una persona menospreciativa. Yo tengo muchos hermanos que son pastores, amigos míos de iglesias proféticas, y con todo gusto acepto. Siempre me preguntan, ¿y cuánto cobra? Yo le digo, mire, cuesta 150 el boleto de Taca, y el hotel de 5 estrellas anda ahí por los $300 más o menos la noche. Y ellos se ponen a reír. Pues aquí le vamos a dar una cama de pita, me dijo uno, a la par de la chucha. Y ya me he quedado a dormir en una cocina, y me he quedado a dormir en las iglesias, hermano, en el piso. Y de repente mando que 2 pastores allá le digo, de aquí de nuestra misión, vaya a quedarse, hermano, y llamando a los hermanos que tienen vehículo, hermano, venga a traerme porque aquí muy feo. Habiéndole yo enseñado que cuando uno le invitan no anda pidiendo gustos. Allá en San Isidro Lempa, cuando íbamos en el puro suelo, después de una gran tormenta que nos cayó, ahí nos quedamos con mis hijos. Solo tendimos la carpa y nos quedamos, y sin colcha. Por allá nos quedamos en el puro suelo. Y allá por adelante, Chalate, nos quedamos, hermanos. Allá hay algunos lugares que no tienen camitas. Tienen un nombre, pero las camas las hacen de varitas de bambú. No me recuerdo el nombre. ¿Cuántos nacieron en Cantón aquí? La peste. La peste, dicen ustedes. No, ya vamos a hablar de la peste, esperen. El tapete, ¿verdad? Tapesco. Tapesco, ok, somos de Cantón acá. Ahí en el Tapesco, hermano, entonces dice, hermano, aquí le arreglamos unos costalitos, le pusimos con un montón de pulgas. Y yo así en la noche, bailando. Entonces, la unción del Espíritu Santo, hermano, en la noche. Sí que me rasco aquí, así. Ahí inventé un baile yo, mano. No duerme uno toda la noche, solo se sienta así. Ay, Dios mío. Ay, pero uno se rasca así. La grande ronchota, mano. Aquí los zancudos son así, allá son así, ve. Tipo guayabas. Entonces, pero uno ahí contento rascándose a las 2 de la mañana, hermano, la colcha, y nada, un gran frío debajo de un palo. Pero uno se recuerda de las 15, de las 10 almas, de las 4 que aceptaron, valió la pena haber llegado allí.
Entonces no anda pidiendo gustos uno. No anda pidiendo gustos, que te voy a cobrar tanto, si no me das tanto yo no voy. No, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Y ese es lo lindo del predicador, que no se le suben los humos. Cuando una persona se le suben los humos, ya va viendo con qué relacionarse. No, ya tú no eras mi amigo porque yo estoy estrenando carro. Ya tú no eres mi amigo, ya no voy a andar contigo porque ya no eres de mi nivel. Así de mi nivel. ¿De qué nivel es usted? Solamente porque ha alcanzado triunfos, ha alcanzado victorias. Mientras más alcance una persona victorias, triunfos en esta vida, logros, más humilde tiene que ser. Pero hacemos lo contrario. Aquí estamos hablando del rey. Tenía que haber sido humilde, pero no, como se le subió el orgullo, ya se sintió poderoso. Claro, era el rey, ¿verdad? Podía tomar decisiones y no hay problema, aquí nadie me aconseja. Pero esta decisión le trajo consecuencias. Repite la frase conmigo: consecuencias. ¿Por qué? Porque al contar el montón de soldados, un montón de ejércitos, hombre, y al orgullo, como solo guerreros, ¿verdad? Y los mandó contar porque eran los que iban a ir a la guerra. Y entonces, según el número, se sintió más elevado. Y dijo: tengo solo guerreros. No, hombre, con esta cantidad venzo. No, uno tiene que retroceder. Yo cuando leía eso en la madrugada me quebrantaba, me despedazaba el corazón. ¿Por qué? Porque uno chequea quién está cometiendo este error. ¿Por qué se estaba amparando a la fuerza del hombre? Si uno está aquí, yo estoy aquí, ¿saben? Estoy aquí predicando, enseñando. ¿Saben por qué les estoy enseñando cosas bonitas? Yo no lo hacía antes. Yo venía aquí a esta ciudad a reclutar gente antes. Tenía 17 años a reclutar gente. ¿Por qué? Porque ejercí un cargo sindical. Grupo de masa, aquí venía a algunos lugares, reunía cientos de trabajadores, hablaba cosas incoherentes, reclutando personas. Y ahora que conozco del Señor, no me olvido de mis raíces. ¿Cómo no tengo que predicar con amor la palabra? Y tengo que hacerlo con ahínco, sin cansarme. Así lo hacía, aquí venía, sin saber que en el futuro Dios me iba a traer aquí para ser pastor. Venía a sembrar conceptos erróneos, ideologías que no eran las adecuadas, y ganaba muchos adeptos. Yo no sé si está Angelito aquí, Angelito Colocho. No vino hoy, Angelito Colocho. Tu padre trabajó juntamente conmigo. Yo no te lo quería comentar, hijo. En la misma empresa. Él me conoció de muy chamaco. Hoy está en la presencia del Señor. Entonces veníamos acá, hermano, con varias personas y armábamos grupos. Entonces y comenzamos a dar las temáticas, las charlas. 1 hora y media, 2 horas y media. Usted quizás estará teniendo alguna interrogante y dirá: bueno, ¿y hoy por qué ya no da eso, lo de antes? Porque lo que tengo que dar es esto. Mi vida ha sido cambiada. ¿Y por qué estoy dando esto? ¿Por qué la gracia de Dios está conmigo? ¿Por qué hablo tan bonito? Porque uno cuando habla de la Biblia habla bonito. Hable fuera de la Biblia, hable de mi incoherencia, usted está hablando mal. Este es lo bonito, la Biblia. Pero ¿por qué lo hacemos con lucidez? Porque Dios nos ha regalado dones. No es mi capacidad. A mí me tiemblan las canillas. Señores, uno quisiera grabarse de memoria todos los estudios que uno tiene. Tiene que traer bosquejos, tiene que traer una armazón homilética, un esqueleto homilético. Y en ocasiones uno ni usa bosquejos homiléticos en las prédicas. ¿Por qué? Porque es Dios respaldando. Es Dios haciendo recordar a través de su Espíritu todo lo que hemos estudiado. A mí no se me olvida eso. No es mi ingenio, no es mi capacidad intelectual, es la fuerza de Dios. ¿Por qué me quebrantaba en la madrugada cuando estudiaba esto? Porque David, contando, amparándose a la fuerza del hombre en ese censo. Ahí es el pecado. El censo no es el problema, sino elevar el orgullo, el contar con muchos soldados, con la fuerza del hombre, cuando en el pasado, yo le pregunto a usted ha leído con respecto a David, ¿quién le dio la victoria delante de aquel gigante? ¿Fue la fuerza de él?
Fue la fuerza del montón de soldados israelitas cobardes que solo sacaban la cabeza, y el gigante día tras día los avergonzaba, los avergonzaba, los avergonzaba. Y ese muchachito llevaba pan con queso a sus hermanos que eran militares. Y de repente escuchó que aquel tipo, aquel individuo de tal postura, de tal estatura, estaba avergonzando a los ejércitos de Israel y al mismo rey. Y todos eran un montón de cobardes. Y el muchachito metió la cabeza. Y uno de sus hermanos vio la malicia. Y digo, este David va a meter las narices. Y allá se acercó. ¿Y qué están ofreciendo al que vence ese gigante? Ah, pues los presentes que van a dar. Ahí todos se acercan. Es la hija del rey. Y es chulada. ¿Y qué más van a dar? Y ahí se preparó él. Hasta le pusieron la vestidura militar de Saúl. Y no le cupo el montón de cuchumbos. Allá venía el muchachito, porque era un desnutrido, hermano. Eso tenía que haberlo recordado él. Eso tenemos que recordarlo nosotros. ¿Quiénes fuimos antes? ¿Por qué estamos aquí hoy? No es por nuestra fuerza, es por la gracia y la misericordia del Señor que estamos aquí. Somos lo que somos por Dios. Pero eso se le olvidó a él. ¿Quién le dio la victoria contra aquel gigante? Él tenía pulso. Él tenía pulso. No, hombre, hermanito. Veamos lo que sucedió cuando el león venía a atacar a las ovejas. ¿Qué sucedió? Venía el Espíritu Santo y lo llenaba y peleaba contra el león y lo mataba. Venía un oso impresionante con los animales que David peleó, queriendo dañar a las ovejas, peleaba contra y lo derrotaba. Dígame quién de nosotros que está aquí pudiera pelear contra un oso. Intentémoslo un día. Yo lo llevo al África, lo llevo allá a las montañas del Himalaya para que pelee contra un oso polar. No, hombre, si apenas vemos una cuca, ¡ay! Una cuca y un ratón en la casa y estamos, o una culebra. Una vez una hermana estaba gritando, una culebra, ahí una culebra. Así era el gusano, de esos verdes. Y dijo que coral era. Imagínense ver un gran oso que viene y se la balanza con las grandes garras, ¿verdad? A un león. Recuerdo cuando llegaron el circo ahí a Ciudad Real, que los hermanos no me creían, que pasamos una semana sin dormir en Ciudad Real, hermano. Una semana. Ese animal había agarrado conmigo. O sea, a buena madrugada, a las 2 de la madrugada agarraba para estar ahí rugiendo. Viera como que horrible se oía, hermano, por toda esa Ciudad Real. Horrible se oía. Ganas de agarrar una piedra me daban. Si una semana de desvelo, vigilia tras vigilia. Pero yo no entendía. Dios poniendo al animal para despertarme y llorar. Hasta ya el último día entendí. Y quise que el león siguiera rugiendo, pero ya lo habían llevado. ¿Quién vencía al león y al oso? ¿Quién le hacía que lo venciera? Era el poder de Dios en él. Cuando el poder de Dios está en usted, usted no necesita miles de soldados. Mire, con mi esposa andamos en colonias, hermano, donde le piden el día 1, donde los han amenazado a muerte. Ella misma lo sabe, pero es que anda conmigo. Uno puede decir cosas lindas aquí y decir, contar historias para ponerlos como ejemplo, para que los hermanos la crean. Ella lo ha comprobado, que antes de la actividad me amenazan a muerte. En Aguachapán me amenazaron a muerte, en la colonia La Gloria. Allí 2 individuos mandaron para matarme y me agarraron de la espalda, vestido de negro, me agarraron de la espalda. Ya me lo habían dicho. Entonces, mientras estaba predicando, el Espíritu Santo me dijo, voltéate a ver. Y les dije, miren, si me van a matar, mátenme de frente, cobarde, les dije. Así les dije, mátenme de frente. Comenzaron a temblar delante de la multitud. Salieron corriendo con todas sus armas. ¿Quién fue? Fue mi cara. Todavía me quedó la cara de loco, mano. Pero soy hijo de Dios. No voy a andar diciendo otras cosas por ahí, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que los ahuyentó? Los hermanos dicen, ¡qué bárbaro! El hermano Wilber, No fui yo, fue el poder de Dios. Corriendo, temblando salieron. Fuimos a un lugar que le llaman la colonia El Infierno, entre Izalco, topado de gente mala allí. Y como uno, ¿verdad? En lugar de cerciorarse, sí, ¿a dónde la actividad? Ok, acepto. Ese día, miércoles, allá vamos. Y fuimos. Y cuando íbamos entrando, dice el pastor, hermano, nosotros somos 15 miembros en nuestra iglesia. No tenemos para darle ofrenda ni nada.
¿Y por qué no me lo dijo? Pues si se lo digo no hubiera venido, porque ni para la gasolina. Entonces esa es una. Dos, hermano Wilber, cuando estemos en la prédica nos han amenazado a todos a muerte. Tenía dos cosas que hacer: quedarme o huir. Allí es donde uno aplica la Biblia: el sabio del mal y se aparta, pero para provecho de uno, ¿no? Y nos quedamos porque me llevé 3 hermanas diaconisas de aquí. Entonces dije yo, no voy a morir yo solamente, no, que mi esposa y las 3 hermanas. Gloria a Dios, Señor, vamos para adelante. O sea, son 5 los que vamos a aparecer en el periódico. 4 Visión, Mónica Casamaquela, Casimaquela, Eva. Iba a dar la noticia: falleció pastor, falleció con 3 diaconisas que quedaron guindadas en un palo. Entonces, pero eran mujeres de Dios las que yo me llevé. Y cuando supieron las hermanas, estaban orando. Mire, hermano, el cielo estaba tan clarito que el montón de individuos rodearon la cancha con corvos y pistolas. A matarnos iban. Rodearon. Solo habíamos 30 personas en las sillas. Cuando de repente, en cuestión de segundos, el cielo se pone negro. No, hombre, si yo he visto la mano de Dios moverse en mi vida. Se puso negro como tela de silicio el cielo. Oscureció en segundos, hermano. Y se desata una tormenta. Y me recuerdo que el hermano me decía: hermano, se va a electrocutar, deje el micrófono. Pero más lo agarraba, más predicaba con todo. Sentí un poder de lo alto que les decía a los hermanos: nadie se vaya a mover, yo no me muevo de aquí, no se muevan ustedes. Y todos se pusieron las sillas de plástico como sombrillas y nadie se movió, nadie. Y los individuos dicen a irse para sus casas. Se fueron para sus casas y quedó sola la cancha. En 20 minutos la tormenta se había quitado y estaba solo. Y oí una voz que me dijo: soy yo quien lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Alabamos al Señor en esta mañana. Qué lindo es la intervención de Dios, hermano. Y lo tremendo es todos empapados. Y cuando hicimos el llamado, media hora de prédica, 17 personas aceptaron a Cristo. Esa fue mi paga. Y para fregar, cuando terminamos, nos están esperando en la esquina, la salida. Y yo le dije a mi esposa: agárrate que yo no voy a parar. De todas maneras van a bajar, pero yo no quiero que nada les pase a ustedes. Y le metí la pata. Para abajo, hermano. Si dijeron que nos iban a estar esperando, yo creo que el ángel de Jehová se adelantó, porque salimos con bien. Y lo tremendo, llegando aquí a Ciudad Real, me hacía el carro, me acabé el motor. Y cuando le llevo en el mecánico me dice: el motor está fundido. ¿Desde dónde viene? De Tizal, con una colonia que llaman el infierno. Le dije: usted no pudo haber caminado en este vehículo, porque el motor no sirve. Pero ¿quién lo venía empujando por todo el Cerro Verde? Era el poder de Dios obrando. A David se le olvidó que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Verdad? Se le olvidó y hizo ese censo. Y se apoyó en ese censo, en su ejército, en su propia fuerza, lo diría. Había olvidado todo lo que Dios había hecho en él. Había olvidado que Dios le había dado la victoria. Había olvidado que en Dios está la fuerza. Había olvidado la confianza en Dios y se apoyó en el ejército. Él no necesitaba hacer ese censo, ni mucho menos con esas motivaciones, ¿verdad?, de orgullo, de humano, pero lo hizo. Decíamos hace unos minutos atrás, estaba al final de su reinado, ya había conquistado todos sus enemigos, había paz. ¿Qué necesitaba eso él? Si no quedaba ni tan solo un enemigo. Pero aquí viene el comentario final. No quedaba ni tan solo un enemigo, entonces ¿para qué quería los soldados? Pero sí quedaba un enemigo.
Y no estaba alrededor de allí, sino que estaba en su interior. Y ese enemigo destruye a cualquier hermano. Ese es el yo, el orgullo que está en nosotros. Ese es nuestro peor enemigo interior, que devasta a cualquier persona cuando se olvida por el progreso que ha tenido. Y es cuando uno comienza a decir: yo opino, yo digo esto, no me parece lo que en la iglesia están haciendo, yo digo dinero mal invertido. Cuando hay gente que no entiende. Pero uno hay que seguirlo haciendo, confiar en el Señor. Ya muy pronto vamos a inaugurar el templo de la colonia El Mora. Está quedando igual que acá. Mejor que aquí es el piso, las paredes, su plataforma, el estiramiento del proyecto. Alguien llegó y dijo: ¿y esto para qué se hace aquí en la colonia El Mora? Porque es el lugar donde los hijos de Dios se reúnen. ¿Y quién da este pisto? Es la confianza en Dios. Si yo dejo de confiar en Dios, me parto el alma yo solo. Me parto el alma. Me meto en problemas grandes. Pero he aprendido una cosa: que el enemigo que tengo dentro de mí, porque todos cargamos ese enemigo, le digo: hazte a un lado, porque en veces me dice: confía en ti, confía en tu propia fuerza, no hay problema, ya tú te puedes algunos aspectos de la Biblia, no, conviértete en un profesional. Siempre me gusta encerrarme a leer todos los días. Siempre me levanto todos los días a orar, en las madrugadas, porque le he dicho a Dios: yo no quiero depender de mí mismo. Yo quiero aprender a depender de ti siempre, como un niño que le dice a su papito: dame la mano, y él dice: yo te la doy, y caminas con él. Cuando nos soltamos de la mano de él, nos volvemos disolutos e independientes, y ahí está nuestra derrota. Y esto, señores, esto no para cuando usted mantiene su confianza en Dios. Saque el orgullo, saque el yo y digan: Señor, no importa lo que hay a mi alrededor, yo confiaré siempre en ti. No importa los problemas que tenga, yo no voy a confiar en guardaespaldas, yo no voy a confiar en que tengo algún cuello por allá con alguien, yo voy a confiar en ti. ¿Qué dijo uno de los grandes predicadores que se presentó a la Casa Blanca? Y le dijo a uno de los, antes de quedar el presidente Trump, estaba Obama, se lo fue a decir en su propia cara, que se había olvidado de confiar en Dios, que no era meritorio que eso estuviese como algo, como insignia en el billete, en los dólares. We are the true, dice, ¿verdad? En Dios confiamos. Ellos se habían apartado de la confianza en Dios. Y nosotros muchas veces cometemos errores porque le hacemos caso al orgullo. El orgullo le decía: censa, 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 ya estás viejo, censa. Si ya estamos llegando a lo último de nuestra vida, mantengámonos en la confianza en Dios hasta el final. Hasta el final. Pero como le hizo caso al yo, entonces tomó la decisión, ¿verdad? Le hizo caso más al orgullo. Y fue ese el motivo por el cual hubo una gran enfermedad sobre el pueblo y sobre el mismo David. Si él hubiese visto las consecuencias que venían, no lo hace, pero tomó la mala decisión. Y cuando tomó la decisión y estaba todo hecho leña, comenzó a ver el pueblo enfermo, a él enfermo, y dice que se arrepintió, pidió perdón a Dios, y Dios, que es misericordioso, oyó su clamor, lo perdonó y lo sanó. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que Dios hace. Y si algo quizás
Algo similar como le ocurrió a David está sucediendo con nosotros. Tengamos mucho cuidado, porque el orgullo nos hace cometer errores grandes. Grandes. Les voy a dar un consejo a los jóvenes y agárrenlo. Los que son solteros, cuando usted se vaya a casar con alguien, pida consejo. Pida consejo. Aquí se sentaba hace un año una maestra. Ella no estaba ya por muchos años funcionando, y tomó una decisión de darle caso al orgullo. Una niña que era maestra se fue con un hombre que no era ni cristiano. Y hace unos días vino la madre acá y me dice: ore por mi hija porque está hospitalizada. No había día en que ese tipo no le diera una tunda. Yo se lo dije: sí, pero tiene dinero, hermano. No cometa esa estupidez, le dije yo. Mucho dinero puede tener. Una vez la tiró de su carro, cuenta la madre. Es eso, cometer homicidio, hermano, en contra de las leyes. Se raspó toda, la madre comentó todo, y hoy está ingresada en un hospital con 3 niños de por medio. Nuestro orgullo nos hace formar nuestro propio tamal. No es que yo tomo la decisión, es que yo me voy a casar, es que yo hago lo que... A mí nadie tiene que decirme nada. Pida consejo. Cuando usted vaya a tomar una decisión de hacer algo, pida consejo. Y no deje que su peor enemigo lo domine, porque las repercusiones vienen. Y después vamos a llorar. Y si no quiere buscarme a mí, yo lo que hago es eso, arrodillarme y le digo: Señor, yo tengo este proyecto y te lo pongo en tus manos. Dime qué hago. Y uno oye la voz de Dios y Dios le dice: mira, esto vas a hacer. No me tiro al agua si Dios no me da su aprobación. Cada vez que usted en todo su movilizar de su vida haga algo, pida la dirección de Dios, porque hay uno que lo quiere destruir y está aquí. No, si ya conoces mucho, mira que, no hombre, vos no te apoyes en nada, no hombre, sí, hacelo. Y aquí viene esto, levántenme la mano cuántos son líderes de células. Las malas decisiones de un líder, cuando lo domina su orgullo, te repercute a ti y repercute a lo que tiene a tu alrededor. Por eso es que la Biblia nos aconseja que no nos hagamos maestros a nosotros mismos, creyéndonos ser maestros de otros, y tomamos decisiones que el orgullo mismo nos está dominando. Tómala. Puede llevarse hasta nuestra familia, destruirla. Las malas decisiones, después de destruir hasta los que están a nuestro alrededor. No que yo digo que esto, no, ya le pedimos dirección a Dios. Y cuando lo hacemos, sepa que cuando usted lo hace de verdad, de corazón, Dios no falla. Vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestro rostro. Que no te domine tu orgullo. El Dios Todopoderoso y Santo está con nosotros. Levánteme una de sus manos. Levánteme una de sus manos. En nuestras decisiones tenemos que darle la gloria a Dios siempre. Santo eres tú, Señor, y digno de adoración.
Mi corazón te entrego a ti. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres tú. Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Vamos a levantar nuestra voz y vamos a decírselo a Él. Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a decirlo, vamos a abrir nuestros labios. Aleluya. Santo eres tú. Santo eres. Vamos a decírselo al Señor. Cristo Rey, Señor, admirable, consejero y fuerte Dios. Santo eres tú. Santo eres tú. Cristo Rey, Señor, Padre eterno, Príncipe de paz. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Santo eres Tú eres santo, Jesús. Oh, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Cristo Rey, Señor, Que tu mano poderosa esté siempre consejero extendida hacia cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos corrija, nos instruya, nos enseñe de qué manera hemos de estar delante de tu presencia. Oh, cuán maravilloso eres. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Maravilloso. Oh, bendito tu nombre, Jehová. Oh, gloria a ti. Presencia maravillosa del Señor. Corrige nuestras vidas. Corrige nuestro corazón. Y que cada vez que decidamos algo sea, Señor, en base a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Oh, ayúdanos a cada uno, Señor, y esfuérzanos para seguir adelante. Bendito Jehová. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias al Señor, hermano. Esto ha sido una bendición muy grande, muy enorme para nuestro corazón. Gloria a Dios. Bien, bendito el Señor, hermano. En esta oportunidad vamos a decir los nombres de los hermanos que van a bautizarse en este día. Así que al escuchar su nombre, por favor, pasar acá al frente. Las hermanas aquí a mi lado izquierdo y los hermanos al lado derecho. Vamos a leer los nombres. Por favor, pase. El primer hermano es Rafael Ángel Escobar Martínez. Aleluya, bendito Jehová. Marcos Osvaldo
Portillo Reyes. Esmeralda Lara Palacios. Gloria al Señor. Estos son los hermanos que van a bautizarse esta mañana. Así que vamos a orar, hermanos. Pónganse en pie. Vamos a orar por los hermanos también. Y de una vez también oramos para despedirnos de este culto. Así que recordemos en la tarde que tenemos el reto de traer a los amigos a la congregación. Así que en el nombre del Señor, hermano, haga usted la obra de Dios, esa obra que Dios le ha puesto a usted, a cada uno de nosotros en nuestras manos. Usted no se fije lo que el otro hermano hace. Si el otro hermano no lo quiere hacer, déjelo a él. Usted haga la obra del Señor. Usted métase a hacer la obra del Señor. Si otros no quieren hacerlo, pues es problema de ellos. Usted tiene que hacer la obra de Dios porque es un aspecto puramente personal. Así que su compromiso es traer amigos a la iglesia. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.